Arturo Saldívar le responde al expresidente Ernesto Zedillo luego de que dijera que la reforma al Poder Judicial enterrará la democracia mexicana y lo que le queda a su frágil Estado de Derecho. ¿Qué le parece las opiniones que dio el fin de semana sustancialmente, donde dice que la reforma al Poder Judicial enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho? Dice, su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional y transformarlo en un servicio de quienes detentan y concentran el poder político, dijo Zedillo. La verdad me parecen muy desafortunadas estas declaraciones. Primero hay que tomar en cuenta que en 1994 el presidente Zedillo en lo oscurito da un albazo y cambia totalmente la Corte. De 21 ministros numerarios, 5 supernumerarios, la desintegra a 11 y a partir de ahí se genera el Consejo de la Judicatura Federal y se podrá decir es que esa reforma tuvo como efecto, como intención, tener una Suprema Corte independiente. Y creo que fue una buena reforma. ¿Qué le faltó a la reforma? ¿Qué error tuvo muy importante? Pues no separar la presidencia de la Corte de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Pero esta reforma, como diseño, fue dando de sí, porque al final lo que generó fue, por un lado, que los ministros y ministras que se nombraban, por regla general, respondían a los intereses de la coalición del PRI y el PAN que estuvo gobernando prácticamente todos estos años. Por el otro lado, generó que dentro del Poder Judicial, lejos de una meritocracia que se ha hablado mucho de ella, se fueron generando grupos de poder que fueron teniendo el control endogámico del Poder Judicial Federal. Y esto implicó que ante el cambio de régimen, con un gobierno de izquierda, con un gobierno que no provenía de donde provienen la mayoría de las ministras y ministros, hubiera este choque en el cual la Corte y el Poder Judicial jugó un papel, no de independencia, no de neutralidad, pero político. Me parece que esto es lo que no se analiza. Entonces no se está buscando controlar al Poder Judicial. A ver, si esto se tratara, se hubiera hecho una reforma de otro sentido. A ver, en Estados Unidos lo hemos dicho, los jueces federales los nombra el presidente con ratificación de mayoría simple del Senado. Si se hubiera querido controlar el Poder Judicial, se hubiera hecho una reforma de este tipo. O simple y sencillamente se hubiera dejado... O no se hubiera hecho. O no se hubiera hecho, pues que la presidenta nombre los ministros que le quedan. Tendría un cuarto ministro. No, lo que se trata es de democratizar el Poder Judicial. ¿En qué sentido? No solo que los elija la gente, sino que tenga una conformación más plural el Poder Judicial. En un país tan desigual, tan injusto, no podemos seguir teniendo un Poder Judicial que responda solamente a una visión del derecho y a un grupo político que controla el Poder Judicial Federal desde hace mucho tiempo. Se requiere, y esa es la apuesta, una pluralidad en el origen de los jueces y juezas. Y por supuesto que creo, no sé si el presidente Zedillo leyó o no la reforma, pero ya hemos hablado aquí de los controles que va a haber para que lleguen perfiles adecuados. Muy importante los comités de evaluación que hace un rato ustedes refirieron aquí. Ahí es donde se van a elegir los mejores perfiles. Y eso de que los jueces actuales no le saben a la política, pues los hemos visto muy activos. Los hemos visto en medios, los hemos visto en marchas, los hemos visto dando entrevistas, los hemos visto sacando videos. O sea que cuando tienen la necesidad de hacerse oír, lo han hecho. Y así como salieron a hablar en contra de la reforma, pues pueden salir a expresar por qué son los mejores perfiles, porque tampoco es cierto que se les está mandando a la calle, ni mucho menos. No, sí, eso sí es cierto. Pueden participar en la elección. O sea, van a perder su empleo. Y luego, si son capaces de ganar una elección, pueden recuperarlo. Pero sí se van a la calle, Arturo. No se van a la calle porque pueden postular. Es una especie de ratificación. Realmente la elección para los jueces... Una ratificación que va a pasar por las urnas, Arturo. Claro, claro, qué bueno que pase por las urnas. Y ahí es donde decimos, es un cambio estructural, es un cambio de un nuevo modelo de Poder Judicial que no se puede descalificar de antemano, mucho menos hablar de tiranía y de que se va a acabar la democracia. Ese discurso tremendista de la oposición que ahora se suma el presidente Zedillo, me parece que no tiene ningún sentido. Estamos viviendo una etapa de una democracia vigorosa, obviamente hubo un triunfo arrollador de Morena y sus aliados, y así es la democracia, y con base en esa democracia se está
buscando un nuevo poder judicial, pero también aquí hay que decir otra cosa. Una de las críticas es, ahí no está el problema, hay que tocar a las fiscalías, hay que tocar las defensorías. Estamos de acuerdo. De hecho, la hoy presidenta electa, desde candidata, manifestó la necesidad y la propuesta de una reforma integral a la justicia, y se está trabajando en eso. Vamos a hacer una reforma a las fiscalías, vamos a hacer una reforma a las defensorías públicas. ¿Sí la van a hacer? Claro que la vamos a hacer. ¿Sí la van a hacer? Sí, claro que lo vamos a hacer. En el arranque del gobierno, se está preparando ya, se presentará cuando lo decida la presidenta, pero ya se está trabajando en una reforma a las fiscalías y a las defensorías, que junto con la reforma al Poder Judicial Federal, me parece que sí nos puede generar un nuevo modelo de justicia en beneficio de la gente. El discurso que maneja la oposición es que se busca dominar al Poder Judicial para que el gobierno en curso tenga el control de los impartidores de justicia y que supuestamente el pueblo no va a elegir a jueces, ministros y magistrados de manera popular. Esa narrativa es contradictoria. Actualmente el Poder Judicial no es uno de los poderes de la Unión autónomos que no dependa de nadie. Se ha demostrado que los jueces no imparten justicia de manera imparcial, objetiva y aplicando la ley, a causa de que los personajes con poder económico distorsionan la información cuando se encuentran acusados de algún crimen, y lo más común es que llegan al punto de sobornar a los jueces. Mucha gente dice que no hay pruebas de estas acusaciones que se le hacen a los jueces, pero entonces, ¿por qué dejan libres a los delincuentes de cuello blanco? O como por qué a la esposa de García Luna le liberaron las cuentas bancarias y estaba acusada por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que Estados Unidos había emitido una petición a México para que entregaran información bancaria por su relación con la investigación que llevó a García Luna ante la Corte de Brooklyn. ¿A poco esa acción se traduce como un buen trabajo judicial? Si es culpable o no de aquellos delitos que se le acusan, debería de haber una respuesta concreta, pero no es así. Simple y sencillamente los dejan libres sin determinar nada. Y referente a lo que dice la oposición de que los nuevos integrantes del Poder Judicial no estarán preparados académicamente y que mucho menos tendrán la experiencia que se requiere para un cargo tan importante, ya se ha revelado la información de que se va a crear un comité de evaluación para elegir a los más preparados. Pero bueno, ¿cuál sería tu punto de vista acerca de lo que dijo Arturo Saldívar?